Porque aquí no va a haber nadie en lo absoluto que me defienda tan bien como me defiendo yo. Simplemente es miedo para que compres. Aquí está tu juicio, así lo tienes una orden de deportación. Uno, que tu negocio no sirve, tú que no estás haciendo dinero con lo que estás haciendo. Los días en que está mal, los días en que estás decaída, los días en que tienes ganas de quedarte en tu cama durmiendo y no tienes ganas de levantarte para absolutamente nada, esos días también te vas a levantar. Hoy más que nunca la palabra migración está llena de confusión, de miedo, de qué voy a hacer, cómo hacer. Y acá tenemos hoy a Cortés Group, que se encarga de darte información todos los días y ayudarte con tus procesos migratorios. ¿Okay? Es una persona que hace poco están por acá, se acaban de mudar a Tampa, tenemos muchas cosas buenas que compartir con ustedes, así que le damos la bienvenida hoy por acá a Cortés Group. Y por allá, que ahí está detrás de la cámara, también tenemos parte del grupo, pero le tienen miedo a las cámaras. Vamos a ver si ahorita salta para acá, para el escenario. Liz, es un placer de verdad tenerte aquí. Sabes que te llevamos cayendo atrás tremendo rato. Sí, sí. Una de las cosas más importantes que nosotros tratamos de enfocarnos es en la calidad de las personas. No solamente el éxito que ha tenido en el negocio y a cuántas personas ha podido ayudar, sino en la calidad que tenga la persona. Y por eso es que te queríamos muchísimas buscar. gracias. Gracias por la invitación. De verdad que yo también había querido venir hace muchísimo tiempo, pero como bien dijo Marcos, me acabo de mudar casi y entonces estoy como en ese proceso entre mudanza, adaptación, negocio, todo lo que quiero hacer, que son como 562 ideas en la cabeza, y concretar todo eso junto es como que, digamos que a mi día le hace falta más de 24 horas. Sí, eso es común. Ok, Lisbeth, para el que todavía no te conoce, en 2 minutos, resúmele quién eres, cuándo llegaste y qué haces. Mi nombre es Lisbeth, soy cubana, ingresé en el país en el año 2019 con mi familia, mi esposo y mi niña pequeña. Llevo aproximadamente 6 años en el país. En ese tiempo, logros que yo haya podido decir, estoy tan satisfecha. Bueno, tuve otra niña aquí. Logré levantar un negocio desde cero, un negocio que lleva más de 2 años ayudando a muchos inmigrantes. Y uno, digamos que son de los logros que más atesoro, es haber podido ayudar a mi papá de pasar en ser una persona literalmente con una orden de deportación a ser casi residente en Estados Unidos. ¡Wow! Y entonces es como mi... Gran logro. Felicidades. Sí. Tú sabes que yo ingresé acá en los Estados Unidos 2020, enero 2020, y es algo que quizás muchas personas no conocen, no hablo mucho de esto, pero estuvimos 6 meses detenidos hasta mayo 6, exacto, me salí en mayo 6 del 2020, todavía hace 5 años que estoy fuera. Y yo mismo, cuando salí de la detención, pensé en ayudar personas porque hay mucho desconocimiento y sobre todo muchos abogados que te cobran $5,000, $7,000, $10,000, hasta $50,000 vi que cobraban y no ayudaban para nada con el proceso migratorio. Y yo mismo me preparé dentro de la detención, todos los días iba a la biblioteca y preparé mi caso de migración basado en todo lo que yo fui capaz de estudiar. Y estaba súper preparado y ayudé a muchas personas muchas personas, son 5, que lograron quedarse en el país. Unos ganaron el asilo, 2 personas ganaron asilo, otras lo que le dieron fue, no recuerdo qué tipo de documento es, pero que se pueden quedar aquí mientras no exista un cambio en Cuba. Withholding. Exacto, withholding of removal. Exactamente eso. Y dije, yo por suerte no tuve que llegar a esa última corte, hicimos 2 cortes, pero estaba preparado para todo lo que podría enfrentarme. Y pensé luego de salir, después de ver todas las cosas como pasaban con los abogados, cómo no te ayudan, y yo habiendo estudiado, ayudado a otras personas, dije, capaz que esto es lo que tengo que hacer y poder ayudar a muchas personas, pero después no lo hice. Después no lo hice porque, ¿sabes? Por otras... otras ambiciones, otros objetivos, Sí. quería hacer otras cosas de arquitectura porque soy arquitecto, somos arquitectos, y pensaba quedarme haciendo eso, y luego al final ni migración ni arquitectura, nos quedamos con crédito de negocio. Bueno, es noble y es súper sacrificado. Yo te lo puedo decir porque la realidad es que yo nunca pensé dedicarme a esto. Nunca en lo absoluto. Yo me gradué de Ingeniería Informática en Cuba, algo que no tiene nada que ver. De hecho, yo me repetí a mí misma, yo soy pésima en las letras, lo mío son los números, no me acerqué a un libro que yo no quiero saber de nada de eso. Y de ahí me gradué de Ingeniería Informática, me hice cantante, me fui a trabajar en una compañía de barcos y de repente regresé a los Estados Unidos. Yo trabajaba como cantante. Aquí, incluso aquí, trabajé durante muchos años como cantante, es decir, nada que ver.
Sin embargo, cuando existe una necesidad y tú ves el huequito y tú dices, ay, esto si no me preparo yo, posiblemente me va a tocar pagar un abogado que sea muy caro, que hay muchos que evidentemente son muy buenos y tienen un compromiso muy grande con sus clientes, pero hay otros que sabemos que no son tan así. Es como los médicos, tú puedes ir a un médico general, sin embargo, si a lo mejor tú lo que necesitas es algo específico de pediatría, cuando buscas a un pediatra vas a resolver tu problema. Exactamente lo mismo pasa con los abogados. Vas a buscar un abogado que quizás es un abogado experto en hacer un caso de asilo, pero no es lo que tú estás necesitando. A lo mejor tú lo que necesitas es alguien experto en peticiones familiares o perdones, o alguien experto en casos específicos de cubanos, y ya no puede ser aquel abogado americano que es muy bueno. Entonces se te abre esa necesidad que tú dices, tengo que jugármela yo, tengo que estudiar yo y tengo que ver yo cómo lo puedo hacer. Y fue justamente lo que me pasó. Yo tenía el caso de mi papá, él estaba con abogados, pero nosotros nos sentíamos que no avanzábamos. Más allá del gasto económico era el avance. Y era mi papá. Y decía, está a la puerta de que me lo deporten. ¿Qué hago? Y dije, yo voy a estudiar. Y no te preocupes, yo voy a estudiar esto y vamos a ver por dónde sale. Recuerdo que la primera vez que empecé a estudiar en aras de ayudar a mi papá, lo que estudié no tenía nada que ver. Nada que ver. Y me di literal contra una pared y yo dije, ¿y ahora? Porque invertí mucho en estudiar en una cosa que no tenía nada que ver con eso. Y dije, ok, no es esto, seguimos. Y hasta que llegué al, como dice mi mamá, la pelusa, la contrapelusa, que es a ese detalle que le hacía falta a mi papá. Y yo no quería meter las manos. Me daba como ese temor y yo decía, pero es que yo no, a lo mejor no soy lo suficientemente buena, a lo mejor no estoy lo suficientemente preparada. Y 15 días antes del juicio de asilo de mi papá, dije, hay que jugársela, porque en definitiva si va a tener una orden de deportación mañana, es peor no hacer nada. Claro. 15 días antes del juicio de asilo de mi papá, preparamos una petición de parol para él. Cuando aquello, 2023, era el boom de que le estaban llegando muchos paroles a las personas a la casa. Dijimos, me voy a arriesgar. Hice una petición de parol con el conocimiento que tenía y poniéndole todo el corazón que podía por ser la hija de mi papá. Y no nos daban la respuesta. Pasó su juicio de asilo, 31 de octubre del 2023 le dijeron a mi papá, perdiste tu juicio de asilo, tienes una orden de deportación. Y fue un momento duro, porque mi papá salió del juicio. Mi papá es una gente que siempre se está sonriendo porque no quiere que la familia lo vaya a sufrir. Y mi papá salió del juicio y con una sonrisa en la cara me dijo, ahora sí mis nietas me van a olvidar. Nunca se me olvida, porque mi niña más chiquitica tiene delirio con mi papá. Y él salió y me dijo, ahora sí mis nietas me van a olvidar. Y yo le dije, no te preocupes, que eso no va a pasar. Ese día regresamos porque justamente ese mismo día habían acabado de llegar mis suegros por paro humanitario. Y estábamos como con esa mezcla de felicidad porque teníamos a mis suegros con el paro humanitario y a mi papá con un pie afuera y un pie adentro porque ya le habían puesto una orden de deportación. Y al día siguiente, estando en mi casa todos reunidos, tratando de festejar esa llegada de paro humanitario, entra mi papá corriendo con un sobre que había llegado de FedEx. Mi papá estaba mecaniqueando afuera y entra corriendo a mi casa y me dijo, toma, pero así gritado, toma, que este es mi parol. Y todo se hizo una revolución en mi casa. Todo el mundo alrededor mío, yo sobre la mesa. Yo le decía, espérate que no entiendo nada, ¿qué es esto? Y me dice, allá afuera me entregó este señor un sobre de FedEx, necesito que lo abras. Y ya yo había visto cómo venían esos paquetes y ya yo sabía dónde tenía exactamente que mirar. Recuerdo haber abierto el sobre y había una hoja adentro que la deslicé y solamente deslicé la punta de abajo de la hoja, porque yo sabía que al final de la hoja decía, ¿te lo aprobamos o te lo negamos? Y cuando deslicé la punta de abajo de la hoja que decía approve, solamente me dio por llorar y llorar y llorar. Y mi mamá me decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que le pude decir, te lo aprobaron. Y aquello fue como una revolución. Ay, yo no sé, lloré demasiado, me sentí... Pero en el punto donde quiero llegar era que si a lo mejor yo no me hubiera percatado del hecho esos 15 días antes de haberle dicho, ay, ¿qué? Me voy a arriesgar y lo voy a hacer. Porque en definitiva no nos queda de otra. De la misma manera que a lo mejor tú cuando estabas en detención dijiste, mira, yo tengo que aprender esto porque aquí no va a haber nadie en lo absoluto que me defienda tan bien como me defiendo yo. Y yo creo que eso es un poco de lo que a la gente le falta. Sí. Le da tanto miedo meterle el cuerpo a las cosas porque a lo mejor no soy capaz, porque a lo mejor no se me da, porque a lo mejor no soy bueno, porque a lo mejor que terminan pendiendo más de lo que pueden ganar. Como en tu caso, que ganaste. Tiene que haber sido una mezcla de sentimiento increíble. Me alegro muchísimo que pudieron solucionarlo. ¿Cómo vas de ayudar a tu papá a empezar a ayudar a otras personas? Bueno, como te comenté, yo primeramente me di contra una pared y estudié cosas que no tenían nada que ver con el caso específico de mi papá, pero me hizo un espectro muy grande de otro tipo de casos. Y dije, ok, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudar a la gente en esto. Y empecé a trabajar en mi casa.
en mi casa, en mi pedacito, con mi laptop, sentadita en mi mesa del comedor, y empecé a tener muchos clientes. A raíz del caso de mi papá, a mí me gustan mucho las redes sociales, yo manejo mucho las redes sociales, sobre todo en TikTok, y compartí el caso de mi papá para que también fuera un poco de inspiración para la gente que estaba tratando de buscar una salida y se sentía tan mal. Y a raíz de eso muchas personas empezaron a contactarnos para muchos otros tipos de trámites. Y se me abrió la posibilidad de seguir trabajando, de impulsar mucho más mi compañía y de aprender muchas cosas. Soy una gente que yo le digo que soy como polilla, porque yo todo el tiempo estoy tratando de estudiar algo nuevo. Algo más, ¿qué más podemos hacer? Y si de alguna manera pude ayudar en cierta medida a cambiar la vida de mi papá, pues yo sé que allá afuera hay mucha gente que van a necesitar esto, o una ayudita, o te voy a aclarar un poquitico por este lado para que entiendas. Hay muchas cosas que evidentemente no vamos a poder hacer porque estamos limitados cuando no somos abogados, y que obligatoriamente te vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir obligatoriamente con un abogado. Pero mientras tanto, hay muchas otras cosas que podemos hacer y que allá afuera hay mucha gente que la necesita. Entonces así fue como pasé de trabajar en la computadora de mi casa, en mi mesa, a tener una compañía con más de 15 personas y 4.000 clientes. A día de hoy, en 2 añitos, que es lo que llevamos abierto. Eso que tú hiciste, que es un aprendizaje por parte del dolor, no fue por una pasión. Ahí es donde la mayoría de las personas, cuando están buscando un negocio y escuchan por ahí en las redes sociales, te voy a dar 15 ideas de negocio que puedes hacer, los 15 mejores negocios rentables en los Estados Unidos, por ejemplo, y van y quieren empezar un negocio basado en información que está afuera, como rentabilidad. Eso está bien, pero en el caso de nosotros, todos los que estamos aquí, lo que estamos haciendo hoy como parte de un negocio no fue por pasión, fue por el aprendizaje a raíz del dolor. Nos dimos cuenta de que existe un problema allá afuera, que es un problema grande, que como tú dices, aún, y como en mi experiencia también, aunque hayan abogados allá afuera que estén dispuestos a ayudar, lamentablemente no todos ayudan, porque por el motivo que sea. No vamos a juzgar a nadie. Por los motivos que sean, no ayudan. Y estamos nosotros que con el aprendizaje que obtuvimos nos especializamos en un pequeñito aspecto de la vida de alguien, del dolor de alguien, que lo podemos solucionar. Y va a ser de los negocios más escalables. Como tú, solamente en 2 años ya tienen una oficina completa, 15 empleados, 4.000 clientes, y están ayudando a muchísimas personas. Entonces, por el aprendizaje mío del dolor que tuve con respecto a la migración y todo lo que logré aprender, no lo exploté. ¿Qué cambió para ti seguir? ¿Qué fue lo que tú viste que te hizo seguir ahí en el mismo nicho? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el propósito. En todo negocio, cualquier cosa que tú hagas en la vida, ningún emprendedor tiene el camino completo hacia arriba. Siempre va a ser arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba, 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 y bajas de nuevo y vuelves de nuevo. Y lo que va a hacer la diferencia es realmente si tienes definido un propósito de por qué quieres hacerlo y para qué quieres hacerlo. Porque en esos momentos en los que vas a estar abajo, te vas a volver a levantar. Por ejemplo, yo no te puedo decir sinceramente que yo todos los días tengo ganas de levantarme y me levanto con la buena vibra y la buena fe para poder ayudar a todo el mundo porque me encanta. No te lo puedo decir porque, como cualquier ser humano, hay momentos de bajada también. Entonces, si tú logras definir desde un principio el por qué lo quieres y para qué lo quieres, en esos días bajos te vas a volver a levantar y lo vas a seguir haciendo. Tienes que buscar ese por qué en lo que sea que hagas, en la rama que ustedes están haciendo de crédito de negocio, en lo que a mí me gusta, que es ayudar a la gente desde el punto de vista de migración, o quizás a lo mejor estamos hablando con una persona que es un realtor que sale a vender propiedades y quiere buscarle esa casa de los sueños a sus clientes. Si estás viendo el propósito y si estás viendo cómo sinceramente lo que tú haces hoy puede ayudar a cambiarle la vida a una persona allá afuera, los días en que está mal, los días en que estás decaída, los días en que tienes ganas de quedarte en tu cama durmiendo y no tienes ganas de levantarte para absolutamente nada, esos días también te vas a levantar. Los días en los cuales el negocio quizás económicamente no está tan bien como en años anteriores, te vas a levantar porque existe un propósito. Existe un por qué lo estás haciendo, existe un para qué lo estás haciendo. Todo el mundo tiene que buscar el para qué. ¿Por qué y para qué lo estás haciendo tú? A lo mejor tú lo estás haciendo porque tu propósito, Marcos, es, tú tienes tu hijo, no sé, me invento, tienes un hijo y tú dices, yo quiero que mi hijo estudie en la universidad que le dé la gana. Y ese es mi propósito. Y cada vez que me levanto por la mañana y digo, no tengo ganas de ir a trabajar, digo, ¿sabes qué? Es que mi hijo, yo quiero que estudie en la universidad. O a lo mejor, Waco tiene a la mamá que dice, mi sueño es comprarle la casa de los sueños a mi mamá, porque ella se ha roto el lomo toda la vida para ayudarme. Y entonces el día que Juaco se levante que no tenga ganas, es que los clientes lo tengan loco porque no tiene ganas de hablar con nadie, está en depresión, va a pensar y va a decir, es que, ¿sabes qué? Mi mamá se partió el lomo y el sueño mío es poder levantarle a mi mamá. Y ahí me levanto, ahí está mi para qué y tu por qué. Cuando tienes una idea clara de que lo que estás haciendo, estás cambiando vida con lo que estás haciendo, créeme, siempre funciona.
para bien o para mal. No importa lo que hagas, ya la definición de lo que quieras hacer ya va en cada uno ya. Si tú quieres hacer crédito de negocio, si tú quieres hacer cualquier negocio que quieras hacer, cualquier emprendimiento, busca el por qué, busca el para qué y dale. Pero es una poeta. Sí. Punto que creo que es obvio para todo el que está viendo esto. Los últimos 4 años en cuanto a migración para la mayoría de las familias que están aquí en Estados Unidos fueron positivos porque, ¿sabes? Hubo mucha flexibilidad en cuanto a la entrada. Hubo muchos casos nuevos que antes no se veían con abundancia y eso dificultó algunos procesos, pero, ¿sabes? Estaban, como decimos nosotros, las puertas abiertas. Y esto, sin irnos a un extremo azul ni a un extremo rojo, esta presidencia de Trump ha cambiado por completo el paradigma migratorio. ¿Cuál es la opinión tuya como experta, no como el que escuchó el cuento del tío? La opinión tuya como experta de la situación actual y lo que se acontece en el futuro. Mira, yo creo que a la gente le falta una cosa importante ahora y es estar preparada. Porque, siéndote muy honesta, no sabemos qué viene hasta que lo tenemos encima. No lo sabemos y nadie lo va a saber. Van a ser 4 años de cambios masivos y radicales que van a favorecer a algunos y que a otros los va a tirar contra la lona. Y tienes que estar preparada con todas las posibilidades de todo lo que puedes hacer, todos los posibles escenarios. Y lo que pasa es que la gente venía también acostumbrada con una mentalidad, como bien dijiste, la administración anterior te dejaba pasar ciertas cosas y tú sencillamente hacías y tú sabías que podías esperar y quiero cerrar corte, intento por aquí, lo hago y quiero hacer otra cosa y por aquí y se deja pasar y ahorita nos está explotando la bomba en la cara porque todo el mundo piensa que va a ser igual de sencillo y no va a pasar. Entonces, ahorita es el momento de ponerse los guantes y yo sé que todo el mundo no tiene la capacidad para poder aprender sobre los temas de inmigración porque son temas difíciles. Sí. Y yo no te estoy diciendo que te vayas y te metas en la Universidad de la Florida y te conviertas en un abogado para poder atender tu caso. Pero tienes que tener una idea mínima. Tú tienes que saber. Porque tienes que entender que en cualquier mano donde estés, no puedes confiar ciegamente en nada. Tú eres el que más tienes que saber de tu caso en específico. Sí. Y creo que es lo que a la gente le falta ahorita. Si tú tienes un mínimo técnico, ok, ¿cómo yo llegué al país? Quiero presentar asilo. ¿Qué cosa es el asilo? ¿Qué consecuencias me trae? Pero yo tengo un familiar que él es ciudadano y me puede pedir. Y si me pide, tengo que salir. ¿Me puedo salir aquí adentro? Y entonces, ¿y qué pasa con la corte? ¿Qué tienes que saber de tu proceso? Si no lo sabes tú, estás a expensas de que vayas a ir con alguien que te va a dar una explicación a la cual tú le vas a decir que sí a todo porque no sabes nada y eso podría significar caos en tu proceso. Entonces, ese punto yo creo que es el que casi todo el mundo se está quedando cojo. Prepárate aunque sea en lo mínimo. Nosotros como cualquier otro cubano, inmigrante, latino, tenemos muchas personas acá que han llegado en los últimos tiempos, ¿verdad? Sobre todo yo estoy completamente en contra, esto soy yo personalmente, es mi opinión, estar todo el tiempo pendiente en TikTok mirando lo que dice 100%. XXX noticia que solamente tienes miedo. 100%. Lamentablemente, mi hermana llegó hace poco tiempo acá y tengo conversaciones con ella bien fuertes donde ella siempre termina llorando. Primero porque tiene mucho miedo, y le he repetido desde que llegó al país, no mires más las redes sociales. Simplemente es miedo para que compres, ¿sabes? Y es importante lo que ustedes hacen, donde dan información, las personas saben qué hacer en cada tipo de caso, pero por favor, dejen de filtrar ese ruido que le están poniendo. Entiendan que las redes sociales tienen doble filo para educación y también, lamentablemente, quieren que vendan tiempo tuyo frente a la cámara. Significa dinero para otras personas también. Y esta es la conversación que tengo con mi hermana. No mires más eso. Edúcate en lo que va a pasar con tu caso. ¿Qué tienes que hacer ahora? Presentar un asilo. Hay que ver cuáles son las consecuencias del asilo, como tú decías. Para que estés preparada, porque en caso de que tengas que pagar un abogado tal cual tú lo estás diciendo, tienes que saber al menos qué te está diciendo para que puedas filtrar la información y estés pagando por lo correcto, lo que funciona para ti. Entonces, en vez de escuchar noticias de lo que está pasando cada día, deportaciones o las nuevas regulaciones, yo sé que es bueno estar informado con las nuevas regulaciones que hay, pero eso no es lo que va a resolver tu caso, eso simplemente te va a dar más miedo. Entonces, lo que tienes que conocer es qué tienes que hacer tú. Prepárate en lo que tienes que hacer para poder seguir un proceso y luego si tienes que pagarle a alguien, le pagues en base a lo que tú ya sabes y seas capaz de hacer las preguntas correctas a esa persona a la cual le estás pagando. Ustedes tienen una presencia fuerte en TikTok. Sí. ¿Cómo manejan esas redes sociales? ¿Cómo los ha hecho crecer como negocio? Sí, mira Marcos, eso es súper importante. Tenemos que entender que más allá de la inmigración, de manera general, las noticias sensacionalistas venden. Eso es lo que vende. Eso es histórico. Sí.
tú puedes buscar encuestas y los periódicos y los noticieros cuando te están hablando de la creación de un pozo para los niños en tal lugar, no tiene rating. Sin embargo, pones un programa en donde están hablando de Guerra, rescatistas que se quedaron trabados porque se cayó la montaña y todo el mundo, los rescatistas alrededor y los familiares que están buscando, y se pasan 4 días con la noticia de los rescatistas y te van a llevar la noticia de los rescatistas el mes entero, porque eso es rating. Y el rating se traduce en ventas, se traduce en dinero, y más en una red social como TikTok, que la mayoría de la gente monetiza de lo que está, de las visualizaciones, de los likes, de los views, los compartidos. Y nunca falta la tía anticipadora de desgracia que vio el TikTok y te lo mandó a ti, y ya eso es otro compartido y es otro like, y tú se lo mandas al grupo que tú tienes de la gente que entró por CVP. Entonces es una catástrofe general. Sí. Tienen que entender cuál es el concepto que hay detrás de eso. Ahí lo único que hay es dinero. Si algo nos ha funcionado a nosotros en la red social es tratar de llevar ese poquito de transparencia y de paz a la gente. Y la gente lo agradece bastante. Claro. Porque como estamos en una red social que está saturada de malas noticias, y más en estos 4 años de presidencia va a ser así, cuando te encuentras una persona que te habla con una paz y con una tranquilidad y que te dice, calma, ¿cuál es el estrés? ¿A dónde tú vas? Bájale 5 minutos y vamos a hablar ahora un momentico de tu casa. Y no te guíes por esto, y ahora mira por aquí, y ahora haz esto. Eso nos ha funcionado mucho. Nos ha funcionado muchísimo. La gente percibe mucho cuando tú eres sincera, cuando sencillamente estás hablando porque quieres venderle algo. Ay, tienes que hacer así, lo corre Marco, porque tienes que hacer así, lo rápido, porque si no lo haces te vas a quedar sin permiso de trabajo, y después va en el tron y te va a botar en tu casa, te va a sacar. La gente lo percibe. Sí. La gente lo sabe. Entonces, si te vas a la otra cara de la moneda de trata de ser lo más neutral, trata de hablar con claridad y decir las noticias malas cuando haya que decirlas, porque la gente tiene que estar informado, pero dentro de eso trata de dar paz y ser sincero. Siempre que seas sincero y hables con claridad, créeme, te lo van a agradecer y te van a llover los clientes. Sí. Siempre. Exacto. Y así crecimos. Perfecto. Ok, entonces ayudas a tu papá, comienzas a ayudar personas desde tu casa. ¿En qué momento empiezas a notar el crecimiento? ¿Vino por el inicio de las redes sociales? ¿Cómo funciona el proceso desde que alguien ve un video hasta que contacta con ustedes? Más o menos danos una idea. Bueno, eso lo hemos ido mejorando, ¿verdad? Porque antes yo decía que era Zoila. Como me decía mi profesora, tú eres Zoila porque todo lo haces tú. Soy la que llama a los clientes, soy la que hace los procesos, soy la que hace los envíos, soy la que... Y gracias a Dios, ya ahorita tenemos un equipo que se encarga de muchas cosas. Entonces pasamos de ser la chica que estaba en la computadora de su casa, que atendía a los clientes uno a uno, a que crecimos un equipo en el que ya hay personas que están especializadas en temas específicos, que cuando tú vienes, Juaco, y me dices, yo quiero hablar o yo quiero hacerle una petición familiar a mi papá, porque yo soy ciudadana, yo le digo, te tengo a la gente que sabe de verdad de este tema y que te va a poder ayudar. Entonces así lo hacemos. Por ejemplo, cuando publicamos un video en nuestras redes sociales, la mayoría de las personas lo que hacen es contactarnos a nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que está diseñado específicamente para eso. Tenemos un bot que nosotros le pusimos Marta de cariño, y Marta lo que hace es recoger tus datos de manera que puedas dejarle, a ver, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer? Dame tu número, dame tu email y nos ponemos en contacto contigo. De manera que cuando llegue, Juaco quiere hacer una petición familiar y yo le digo, ¿sabes qué? Fulana te puede ayudar perfectamente con esto. Y Fulana te llama y te dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu caso en específico? Hablemos y ahí vemos cómo te podemos ayudar. En cuanto a ese proceso de marketing, que es el elemento número 1 de cualquier negocio, ¿cómo pasa a venta? Ya estás nutriendo al cliente en esa conversación con Marta, el robot, y después que la llama el especialista del caso específico donde el cliente cree que necesita ayuda. ¿Cómo va el siguiente paso? Después de que determinamos que Juaco definitivamente habló con Laura, que era el especialista de peticiones familiares, le dijo, ¿sabes qué? Me encanta. Yo quiero hacer el proceso con ustedes, pero yo tengo un problema porque yo estoy en Michigan y ustedes están en Tampa. ¿Cómo hacemos?
Ok, nosotros trabajamos los casos completamente online si es que estás en otro estado o dentro del mismo estado en una ciudad muy lejos. Si quieres venir, puedes venir a la oficina, lo hacemos directamente. Si no, lo podemos trabajar online. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros trabajamos para tranquilidad de ambos lados. Lo primero que hacemos es enviamos una licencia como preparadores para que tú tengas el conocimiento y firmes. Sabes que yo sé que no eres abogada, yo sé que solo me estás ayudando en hacer este trámite, pero quiero trabajar contigo. Sí. Firma, listo. Y lo segundo es que trabajamos con invoice de pago, donde facilitamos al cliente todo lo que podamos facilitarle. Si tenemos que hacer envíos, pues le facilitamos etiquetas preconfiguradas para que el cliente no se me vuelva loco en tener que ir al correo y buscar cuál es la dirección. No, tranquilo, yo te lo doy todo. Te lo mando con todos, con tus sobres, con tus etiquetas, con todo preconfigurado, para que el estrés solamente sea cómo va a salir mi proceso y nada. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí, listo. Firmo y sigo mi proceso lo más rápido posible. Perfecto. ¿Cuáles son algunos de los casos más difíciles que has tenido? Si han tenido que decir, no podemos ayudar en estos últimos 4 meses del año. Hay muchos casos difíciles en cuanto hay gente que no podemos ayudar, tanto porque el conocimiento nos limita, porque seamos sinceros, tratamos de especializarnos en cosas de las que nuestro público se nutre. Por ejemplo, tú vienes conmigo y tú eres cubano y sabemos que la mayoría de los cubanos nos siguen en redes. Sin embargo, si me traes a lo mejor un caso de visa BAUA de alguna otra nacionalidad, te digo, sabes que prefiero no ayudarte porque no vas a ganar lo que realmente necesitas y te remito a otra persona. Eso podría ser. O casos específicos donde los clientes me contactan y me dicen, perdí mi caso de asilo en la corte, necesito someter una apelación. Yo no metería mis manos. No metería mis manos porque es demasiado delicado, es casi que la última oportunidad que tiene una persona y requiere de un conocimiento jurídico 100%. Tienen que ir con un abogado, tienen que hacerlo. Te ayudo a conseguir el abogado para que te ayude a hacer tu proceso de apelación. Eso. Uno de los casos más tristes que me ha tocado es una persona, él está aquí hace como 5 años, casi 5 años. Ingresó su petición de asilo él, su esposa y su hijo menor de edad. Bueno, desde el 2019, justo como yo. Defendió su caso de asilo y perdió su caso de asilo. A él le otorgaron un withholding of removal, es decir, él se puede quedar dentro del país, pero su esposa y su hijo quedan expuestos. Y su esposa y su hijo tienen una orden de deportación. Y cuando él viene a nosotros, viene con todo el recuerdo como si fuera hoy hablando con él a las 8:30 de la mañana, contándome toda esa bomba, que quería hacer una petición de parol porque había visto el caso de mi papá y me dije, si hay alguien que me pueda ayudar es ustedes. Vamos a ver cómo te podemos ayudar. Pero recuerdo ese caso muy en específico porque al hablar con él me dijo, ustedes son la única esperanza que a mí me queda. Y cuando colgué, empecé a llorar. Mucho. Porque sientes como el peso de, ¿y si no funciona? Es una familia. Es padre, su esposa, su hijo. ¿Y ahí qué pasa? Entonces, en inmigración te va a tocar eso. Te tiene que gustar realmente mucho, como los médicos, porque vas a tener gente que definitivamente no vas a poder ayudar. Aunque te duela, aunque quieras, no vas a poder ayudar. Y otras a las que sencillamente le tienes que decir, ¿sabes qué? Por tu bien, te recomiendo que vayas con un abogado. Es lo mejor que puedes hacer. Yo te ayudo a buscar un abogado, el mejor en perdones, para que lo puedas hacer tú. Pero no lo hagas conmigo ni lo hagas con nadie. Vete con un abogado, que es lo mejor para tu caso. Yo veo mucho en tus videos que pones el disclaimer de somos reparadores de forma, somos abogados, etc. Y eso está bien porque en el caso de nosotros, por ejemplo, damos asesoría basada en nuestra experiencia. Ayudamos a las personas con un sistema basado en la experiencia que hemos querido nosotros en el pasado. Y siempre tenemos los disclaimers detrás de los videos de YouTube, etc. Esto es importante para proteger el negocio y nosotros como personas. ¿Qué experiencias han tenido con eso? ¿Por qué siempre lo ponen? Normalmente uno siempre pone en los videos en TikTok, en Instagram, ponemos un título, un CTA quizás, un call to action. Llámame si quieres tener más información. En el caso de ustedes tienen un disclaimer. Sí. En todos los videos tenemos disclaimer. Normalmente la gente lo que hace es publicar su video y pone un texto a referencia a ese video. Nosotros sí, no. O sea, me llama la atención. Siempre ponemos un disclaimer. ¿Por qué? Porque hay veces las personas tienden a confundir y te ven en una oficina bonita con trajecito y te dicen licenciada, abogada. Y entonces hay una diferencia muy grande entre los preparadores de documentos, que es lo que nosotros somos, y los abogados. Incluso los paralegales, que son aquellas personas que trabajan con abogados. Porque tienen la potestad de poder darte una asesoría.
de decirte, en tu caso en específico tienes que hacer esto, y este es el paso a seguir, y este es el uno, y después vamos a hacer esto, y después vamos a hacer el otro. Nosotros no podemos hacer eso. No nos está legalmente permitido como preparadores darte una asesoría. Mis disclaimers siempre son, este video es informativo, no constituye asesoría legal de ningún tipo, no somos abogados en Estados Unidos y usted tiene que buscar un abogado en específico en su caso para que no cause esa confusión. ¿Por qué? Porque legalmente no está permitido. Tú puedes venir a mí y yo te digo, ¿qué tú quieres hacer? ¿Una petición familiar? Yo te puedo orientar. ¿Qué cosa es la petición familiar? ¿A quién puedes pedir si eres un residente? O cómo funciona el proceso después de que te llegue la petición, cómo va a ser la otra parte cuando tu esposa vaya a venir de Cuba. Pero no te puedo hablar o no te puedo crear una estrategia alrededor de tu caso, porque ya eso raya con la asesoría. Y ya eso entonces sí tiene que hacerlo obligatoriamente un abogado o un representante acreditado de USCIS, o en el mejor de los casos, un paralegal que trabaje directamente con un abogado. Y en el caso de preparadores de forma, ¿sabe cuál es el proceso detrás de eso para llegar a eso o no hace falta? Depende del estado donde estés, hay restricciones. Por ejemplo, en el estado de California, los preparadores de forma tienen que sacar un bond determinado para poder trabajar, porque hay demandas, miles, contra preparadores de forma. Usamos mucho la palabra notarios porque en nuestros países, digamos que como el notario hace este tipo de casos, en Estados Unidos no es así. El notario es una gente totalmente diferente que hace otra clase de cosas, no necesariamente que tienen que ver con inmigración. Incluso hay lugares donde está penado que te hagas llamar notario o notario público, justamente por la confusión que causa en el cliente que viene de un país como Cuba, el hecho de que notario, entonces tú me puedes ayudar con inmigración, y no es así. Entonces hay estados con sus reglas en específico estatales. El concepto general de preparador existe precisamente porque en las mismas planillas de USCIS al final hay una casilla que te dice, no, tú solo eres preparador, tú no eres abogado, pum, pum, y marca. Entonces el concepto existe, solo que en estados en específico hay restricciones. En Texas no puede haber preparadores, en California tiene que haber un bond, en la Florida no tienes que hacer tal cosa o la otra, y así. A mí me parece, ¿sabes?, súper bueno eso que hacen, de con anticipación dejarte saber, somos preparadores, porque existe mucha confusión, sobre todo personas que vienen desde la ignorancia de sus países, como tú decías, y luego le llaman abogado a un paralegal o a un notario, o luego hay un notario que dice que él da asesorías para esto, y es donde después vienen los problemas. También es una forma de proteger al cliente, aunque no lo piensen, porque hay mucha gente que se escuda en esto para hacer fraude. Exactamente. Y se hacen llamar abogados, y ellos mismos te cobran sumas muy altas por hacerte un proceso cuando no les corresponde, y cuando los vas a buscar en la barra del estado donde vive, resulta que no era abogado y resulta que no tenía ninguna licencia para ejercer. Entonces, como decimos en buen cubano, vamos a poner el parche antes de que salga el hueco. Vamos a hablar claros del principio. Cuando tú quieras hacer algo específico, cuando quieras saber una estrategia sobre tu caso, ve con un abogado. Solo ellos te pueden ayudar en ese punto. ¿Quieres preparar algo? Porque a lo mejor tu situación económica no te dio y fuiste a hacer una petición familiar con un abogado y te cobró $5,000 y no te alcanzaba el bolsillo. Me dijiste, me voy con un preparador a hacerlo porque me cobra más barato. Busca un preparador de confianza que te hable claro y que desde el principio te haga un buen trabajo. Eso lo puedes hacer. Una pregunta con respecto a eso, y me parece que, ¿sabes? Todo el que ha conversado con ustedes y le han dicho eso, me imagino que agradezca la transparencia. Para todo dueño de negocio que teme la escasez y entonces, ¿sabes?, utiliza esos recursos de déjame tratar de no mentir, pero no decir. ¿Te ha hecho daño de alguna forma decirle a esos casos, nosotros no somos tu mejor opción, ve con un abogado? Mira, depende del punto donde lo mires. Si tú lo estás viendo en un momento en el que a lo mejor económicamente la compañía no está tan bien y llega el fin de semana y hay que pagarle a los empleados, y rechazar un caso como ese implica que esté perdiendo dinero para poder hacer un pago después, tú dices, me duele, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas otras cosas detrás. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me ha pasado que hemos hablado tan claro con los clientes que el cliente me dice, ¿sabe qué? Le voy a remitir a 4 casos más porque a lo mejor usted no me puede ayudar, pero es que me gustó tanto la explicación y me gustó que fuera tan sincera conmigo y me dijo que no hiciera eso porque iba a perder mi dinero, que te voy a remitir a mi primo, a mi tío y a mi abuela que acaba de llegar. Y se te abren los cielos porque pierdes por un lado en teoría, pero estás abriéndote completamente por el otro. Y la escasez en los negocios, la gente podrá pensar que es trillado, pero es completamente mental. Porque yo te puedo decir a ti que allá afuera hay 1 millón de inmigrantes que podían estar necesitando tu servicio. O hay 1 millón de latinos que necesitan crédito de negocio, necesitan como 1 millón. Lo único que no sabes cómo llegar a ellos.
Entonces, cuando entiendes que el problema depende de ti y no del otro, tienes el control de poder cambiarlo y ahí ya ganaste. Dices, bueno, tengo escasez hoy porque no tengo un cliente y no sé cómo pagar, pero yo tengo una cantidad de servicios que yo puedo ofrecer y una cantidad de cosas que no he explotado. A lo mejor nosotros solo estamos en TikTok, pero hay otras redes sociales, pero hay network marketing y podemos hacer un evento en tal lado y podemos hacer email marketing y podemos hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa que, como decimos, se te cierra una puerta y se te abre una ventana. Siempre hay. Sí. Lo único que tienes que estar enfocado en eso. Una de las cosas, probablemente lo más en lo cual nosotros hacemos hincapié a todos los clientes que tenemos que tienen negocios de diferentes industrias, es precisamente hacerles entender que su prioridad más importante como dueño de negocio para poder crecer su empresa es el tráfico. Porque el tráfico es el eslabón número 1. Si no hay suficiente tráfico, y no se trata de hacer videos en TikTok, videos en YouTube, videos en Instagram. Hay muchas formas de tráfico. Muchas. Simplemente que es obvio que es una de o la forma de más fácil apalancamiento, porque tú puedes dar un mensaje en 5 minutos y dejárselo a las redes sociales, que hagan su magia y que 50,000, 100,000 personas lo vean. Exactamente. Y entonces por eso siempre hacemos hincapié, crea contenido en las redes sociales, crea contenido en las redes sociales, crea contenido en las redes sociales. ¿Cuál crees que sería para Cortés Services un elemento fundamental que ha dado paso a ese crecimiento que tienen? Contenido de valor. Te diría 100%. Porque en un mundo donde tenemos un TikTok lleno de noticias negativas y gente que te está O diciendo bailes. cosas malas o retos de... Una ¿Tú no flor. has hecho baile? No. ¿What? Dios me proteja. No. No. Donde tenemos una necesidad de scrollear y scrollear y scrollear. Y literalmente tengo un segundo para conectar con un cliente. Un segundo, porque él va a ver un segundo y va a seguir al siguiente porque no me interesa. Entonces, si te enganchas con un contenido de valor que a la gente realmente le importe, porque si a lo mejor tú estás buscando cómo hacer un proceso de asilo en los Estados Unidos y te interesa, y tú vas a crear ese contenido de valor, créeme, el cliente se va a quedar a verlo, porque lo necesita. Tienes que buscar una necesidad y suplir ese punto para que el cliente aprenda. Mucha gente me dice, no, pero es que eres loca. ¿Cómo vas a enseñar a la gente a hacer las cosas? Entonces no te van a buscar a ti. Mentira, eso es mentira. La gente siempre va a aprender y siempre finalmente te va a ir a buscar si no es capaz de hacerlo. Y si es capaz de hacerlo, felicidades, pudiste ayudar a alguien a que lo podía hacer. Siempre. Punto principal, contenido de valor. Número 2, la gente conecta con gente. La gente no conecta con diapositivas, la gente no conecta con textos, la gente no conecta con bots, la gente no conecta con imágenes, no lo hace. La gente conecta con gente. La gente tiene que sentir que del lado de allá hay una persona que yo sé quién es. No la conozco, nunca en la vida la he visto. Pero mi esposa y mis compañeros se reían porque en la oficina llamaban y decían, es que yo quiero hablar con la trigueñita del TikTok. Literal, me decía, yo quiero hablar con la trigueñita del TikTok. Porque la gente conectó conmigo desde un inicio por lo que le dije, por la información que le di o por lo que sea. Y hace más fácil que a pesar de que estemos distantes, a pesar de que a lo mejor tú estés en Alaska y yo esté en Tampa, sencillamente tú sientes esa cercanía. Y hay gente que te dice, yo te conozco a ti de toda la vida. Siento que te conozco a ti de toda la vida. ¿Por qué? Porque le pudiste poner esa cara al video. Si eres una persona que tienes miedo a las redes, es normal. La primera vez que posiblemente me paré delante de una cámara me estaba muriendo, no me acuerdo, pero posiblemente me estaba muriendo. Pero todo pasa. Y cuando tienes en tu mente que tú, sinceramente con lo que estás haciendo y con el conocimiento que quizás tengas, vas a poder ayudar a alguien allá afuera, no lo vas a ver como una venta. Porque a la gente le da miedo el no. A la gente no le da miedo salir en cámara. Si yo te dijera a ti, Marcos, toda la gente con la que tú hables hoy te van a decir que sí a lo que sea que tú le propongas. Pero tienes solamente el día de hoy. ¿Con cuánta gente tú hablas? Con millones. Tú no duermes, te desangras, pero hablas con toda esa gente. Entonces ahí te da la medida de que la gente lo que le tiene miedo es al no, a que me digan que no, a que me rechacen, a que no me den like, a que que no tenga visualizaciones. Entonces el enfoque está mal. El problema está en ti y si está en ti tú lo puedes arreglar. Ahí está. Contenido de valor y ponle la cara. Con esas dos cosas, creces porque creces. Algo que nosotros siempre compartimos, y este es mi caso específico. Yo tenía un canal de YouTube al principio donde era fitness y tecnología y hablaba de todo eso. Y subí cantidad de videos que nadie veía. Unos que sí veían, otros que nadie veía. Y después, ya cuando logramos, Joaquín me logra convencer ya completamente de, ok, ya esto es lo que hay que hacer. Y comencé a hacer videos sobre finanzas y crédito, porque siempre fue una pasión.
Lo que pasa es que no quería hablar de eso porque es un poco controversial. Nosotros los cubanos tenemos algo siempre que opinar, somos los más educados del mundo a la hora de opinar. Entonces, como yo soy un poquito temperamental, no quería verme en la situación de tener que responderle a alguien. Pero uno va madurando y va sabiendo cómo llevar ese tipo de comentarios negativos. Abrí mi canal de YouTube nuevo, desde cero, y comencé a poner videos sin esperar nada a cambio, sin esperar que nadie los viera, que a alguien le pudieran servir en algún momento. Luego de 3 meses o 4, 6 meses, no sé, empiezo a mirar los números y veo que mi canal de YouTube va subiendo. El que llevaba 1 año y medio, donde posteaba 5 videos mínimo a la semana, mínimo, 1 a la semana, videos de 8 minutos, videos cortos, a veces 3 videos diarios, tenía en 1 año y medio como 3.000 seguidores y en solamente 6 meses ya tenía 3.000. Y personas que comentaban y preguntaban y daban las gracias. Luego de eso fue simple, Joaquín me dijo, tienes una opción, o abres un Calendly o pones tu número de teléfono para que te llamen y comenzar a tomar llamadas y ayudar personas, completamente gratis. Y te puedo decir que en cuanto abrí eso, poniendo un Calendly que las personas agendaran, tenía 2 meses agendados. Abiertos. 2 meses agendados, sin esperar nada a cambio. Y ahí es donde está el problema. A veces las personas, como tú decías, se enfocan en vender algo, se enfocan en un retorno de su tiempo empleado hoy, cuando ese no es el objetivo. Y esto es una cosa que yo vi a Alex Hormozzi hace mucho tiempo decir cuando empezó su canal de YouTube. Él no esperaba que creciera hoy. Él sabía que iba a tomarle 5 años crecer. Él sabía que iba a tomarle 1.000, 2.000 videos poder llegar a las personas. Y es así. Abre tu red social si tienes algo que decir al mundo, porque ahí está lo otro. Hay muchas personas que tienen mucho que decir y están en contra de todo lo que estás diciendo tú hoy, pero no son capaces de educar a las personas desde su punto de vista. Sí. Y ahí es donde está el error. Si tienes algo que decir, si te parece que Lisbeth no está diciendo algo que es lo correcto, que Joaquín o que Marcos o cualquiera de afuera está equivocado, por favor, déjale saber al mundo cómo tú lo puedes ayudar. Fíjate, simplemente por educación y por contribuir al mundo sobre algo que tú aprendiste, que es tu experiencia, que fue tu error o fue tu victoria. Contribuye al mundo y dale de lo que te dio para atrás, sin esperar nada a cambio. Y estoy seguro que, como fue el caso de todos nosotros, en algún punto va a generar, sin tú querer, por solucionar un problema, sin pedir nada a cambio, un negocio. Siempre. Y se los digo a todo el mundo, es así. Hazlo, sin esperar nada a cambio, te va a llegar. Y el día que decidas cobrar por eso, porque te das cuenta de que, ok, ya tú no puedes hacer lo que estabas haciendo antes porque tienes una demanda tan grande que tienes que disminuir la demanda. Como no somos millonarios, no tenemos un hedge fund, como no tenemos ¿sabes? No podemos tener horas de caridad, tenemos que cobrar por nuestro tiempo. Lamentablemente es así. Ojalá llegue el momento donde ya no haga falta cobrar y poder hacer completamente gratis. Pero mientras lo hagamos de esta forma y ayudemos a las personas de forma genuina, como dice Lisbeth, compartiendo información de valor. Todo el mundo no lo puede hacer, lamentablemente, porque no tiene las habilidades, porque no tiene el tiempo, porque tiene un negocio que le genera dinero y prefiere seguir haciendo su negocio mientras tú nos ayudas en esta otra parte migratoria de dinero, etcétera, lo que sea. Es importante que lo veamos de esa forma. Dar, indiscutiblemente, es irrazonable que nos recibamos luego. Bueno, como yo les dije, yo soy como una polilla, a mí me gusta estudiar muchas cosas y cuando me meto en algo trato de buscar para ver. Y en su momento, hace como 2 años, yo también di clases específicamente de esto, de cómo funcionan las redes sociales, cómo llegar a la gente. Y entonces la profesora que teníamos nos decía, miren, las redes sociales son para socializar y son redes para poder dar. Si tú tienes una red social, en primera, si tienes una red de negocio, digamos, te vas a dedicar al negocio de capital y estás publicando el bautizo de tu sobrino y la boda de tu mamá, nadie te va a ver de la forma empresarial que tú necesitas que te vean. Eso número 1. Hay que separar las cosas personales de las cosas de negocio. Y número 2, tú no puedes esperar tener una red y que en todo momento tú estés dando un contenido de compra, porque a la gente no le gusta que le vendan. Hay un libro espectacular que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Y es así. Tú primero tienes que dar, primero tienes que tocar la fibra de la persona, primero tienes que saber. Los mejores vendedores son aquellas personas que escuchan mucho y hablan poco. Y yo te escucho y veo todo lo que tú necesitas y cuando termine de escucharte te digo, yo te puedo ayudar con un trámite o te puedo ayudar. Yo creo que en tu caso en específico podemos hacer esto en negocio. Y lo hiciste y no saliste en redes. A todo el mundo no se le da. Hay gente que se le da, hay gente que no. Pero si tú tienes una red social en la que todo el tiempo estás publicando el champú que vendes, el servicio que vendes, no va a funcionar porque la gente se siente amenazada. Da contenido de valor, cada 5 contenidos de valor, pon un contenido de compra y repite el proceso hasta que llegues a donde tú quieres llegar. Originalmente ustedes estaban en Texas. ¿Qué parte de Texas? Cerca de Austin. Ajá. ¿Y hoy dónde están? Estamos en Tampa. Oh, Tampa en la casa. Tampa está bueno. Sí. Una preguntita que sé que tenemos pendiente es, ¿cuál es el próximo paso
de Cortés Services? El próximo paso de Cortés Services es dar como empezamos. Estamos reabriendo las oficinas aquí en Tampa, que me encanta, nos quedó así como hermosa, como los bebés de unos, y me encanta cómo quedó la oficina. Y después de esto, tenemos en planificaciones abrir una academia para poder enseñar a personas que quieran conocer sobre su proceso para hacerlos, o que quieran dedicarse a hacer esto como nosotros. Liz, pero estás loca, ¿cómo vas a enseñar a la gente a que haga sus propias cosas allá afuera? Este país es de inmigrantes. Sobran clientes, sobran gente, sobran personas a las cuales ayudar. Y creo que decirte además que una de las cosas por las cuales decidí abrir Alianza Migratoria, que es como se va a llamar la academia, es justamente por tu Academia de Negocio Capital, que fue la que me abrió y dije, a mí me encanta como Joaco explica en esta academia, porque realmente yo siento que estoy aprendiendo. Y si lo hacemos con migración, y si a lo mejor tu hermana que llegó y necesita pedir asilo, necesita saber cómo se presenta un asilo en corte y no sabe a dónde ir para saber si le están metiendo un cuento o no, a lo mejor tu hermana solamente lo único que necesita es saber cómo se presenta. Y ahí va a estar Alianza Migratoria. A lo mejor hay otra persona que dice, yo me quiero dedicar a eso igual que tú porque me apasiona, lo amo, me encanta. Ahí está Alianza Migratoria para que puedas aprender. Y es un cambio muy grande. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente. Importante lo que decías anteriormente. Cada vez que yo veo a alguien que tiene un negocio y que está vendiendo un link de referido a TikTok, yo digo, esta persona que pierden toda la credibilidad posible. Sí. O sea, pierdes toda la credibilidad. Pierdes toda la credibilidad. No hagas eso. No vendas más links de referido en TikTok si tienes un negocio, por favor. No lo hagas más. Eso dice dos cosas. Uno, que tu negocio no sirve, tú que no estás haciendo dinero con lo que estás haciendo. Y dos, no eres consistente y tienes que ser consistente. Sigue haciendo tu trabajo, el que estás haciendo, y déjate de vender por centavos en TikTok, por favor. Y, sobre todo... Ashwagandha, sí, vendiendo ashwagandha. Sobre todo, algo importante de lo que estabas diciendo de la academia. Hay muchas personas allá afuera, sobre todo... No vamos a llamarles haters, son personas aburridas que no tienen nada que hacer. Que en cuanto tú tienes una academia, tienes algo donde enseñas a las personas, lo primero que te dicen, tú no estás haciendo dinero en tu negocio y por eso tú quieres venderle a alguien un sueño de una idea. Cuando es completamente como tú explicabas. Son diferentes productos, diferentes servicios que tienes dentro de tu mismo nicho. Que, como tú decías, quizás tú lo quieres hacer por ti solo porque tienes el tiempo o que quieres aprender para dedicarte a eso luego. Y nosotros acá seguimos haciendo lo que hacemos, seguimos llenando tus formularios, seguimos ayudándote con información y no tiene nada que ver que mi negocio no le vaya bien con que yo te quiera enseñar para que tú también lo hagas. Porque como decías, hay miles de emigrantes allá afuera, llegan millones de emigrantes cada año y por más que existan mayores regulaciones ahora, no van a dejar de llegar. Sí, y la migración legal también existe. Lo que pasa es que solamente estamos en un pedacito. La gente no lo sabe, pero existen más de 7 grupos y 21 formas de hacerte residente en Estados Unidos. Y todo el mundo piensa que lo único que hay es el ajuste cubano y la petición familiar. Y entonces hay un espectro. USCIS tiene 100 y tantos de formularios que tú puedes ayudar a llenar, por ejemplo. Entonces, ¿hay o no hay campo? Sobra. O sea, allá afuera hay gente, todas las que tú no vas a poder atender. Vas a poder abrir sucursales en el planeta. Pero además hay que contar que la migración legal incluye que puedes hacer, por ejemplo, visas de trabajo o visas de inversionistas a personas que estén en cualquier lugar del mundo y quieran venir a Estados Unidos. Entonces, el espectro se abre mucho más grande. Hay de todo, hay espacio para todos. Y referente al otro que comentaba sobre los haters, siempre hay. Siempre va a haber una persona que tiene la necesidad por frustración propia de transmitir todo lo que tiene en redes, porque es más fácil sentarse en una red social y comentar un TikTok y decirte un montón de cosas feas a resolver sus propios problemas en su vida y en su casa. Mi profesora dice, usted no es basurero municipal para recogerle la basura de nadie. Cada uno tiene su basura emocional por dentro y usted tiene que dejar que las personas lidien con sus propios problemas. Tienes que verlo con mucha paz y decir, qué pena. Me da pena por ti, que eres una persona que tienes tanto rencor, tanta frustración adentro, que tienes la necesidad de venir a una red social a comentarme a mí que solo estoy tratando de dar un contenido de valor. Te respeto, tú tienes tu opinión, pero este es tu lado y este es el mío. Cuando te moleste mucho, bloqueo y sigo mi vida. Porque si te quedas conectado con un comentario negativo, vas a perder 3 horas de tu vida pensando, el desgraciado me dijo, mire que, ay, pero deja que yo lo coja cuando yo lo vea, tú vas a ver. Perdiste 3 horas, que a lo mejor podrían ser 3 horas, que podrías estar adquiriendo conocimiento, leyendo un libro, buscando clientes o haciendo crecer tu negocio. Exacto. Entonces, no eres basurero municipal, deja que cada uno con su paquetico, su cosa, y tú sigues haciendo las cosas que estás haciendo. Si las haces bien,
no vas a tener problema. Lisbeth, una pregunta que no te han hecho que tú quisieras que te hicieran. Ay, eso está difícil. Vamos, que tú has destillado hoy de poeta. Pero referente a inmigración, De lo que tú desees. como les decía antes, hay mucha... yo antes era Zoila. Yo hacía todo. Yo era la que estudiaba, yo era la que hacía los procesos, yo era la que entregaba, yo era la que hacía todo. Y posteriormente tuve la oportunidad de compartir con gente que tiene mucha calidad como seres humanos y como profesionales, que me ayudaron a hacer crecer Corte Services mucho más grande y que son gente que son muy buenas haciendo lo que hacen. Pero nos pasaba que como yo era la triguita del TikTok que salía en redes, los clientes siempre querían hablar conmigo porque no tenían un contacto con otras personas. Cuando le escribe a alguien más, tú dices, pero yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, yo quiero hablar con ella, que es la que yo veo. Y entonces digamos que ese es como mi punto de quiebre y es lo que yo siempre he querido transmitir a los demás. ¿Sabes? No soy yo sola. Yo soy la que sale a hablar porque no me da pena. Pero hay un equipo detrás de esto. Gente que está muy preparada, gente que trabajan con un amor que no se imagina, gente que ha estado conmigo trabajando hasta las noches, gente que ha llorado conmigo, gente que se conocen la vida y milagros de los clientes porque los aman y los abrazan como si fuéramos parte de la familia. Y es eso. La gente piensa que Corte Services es una sola persona que se ha echado a los hombros y que ha crecido, y no es así. Hay un equipo grande, muy grande. Está mi esposo detrás. Yo digo que es como mi bendición, la mejor. Y él me dice, la mejor inversión que tú has hecho en tu vida ha sido yo. Porque literalmente mi esposo me ayuda a mí en lo que sea. Lo que sea. Yo llegué, por ejemplo, a este local en Tampa que quisimos abrir y yo soy muy quisquillosa. Este piso no me gusta la pared, no me gusta, quiero una cosa aquí. Y mi esposo se pasó un mes entero tratando de ayudarme. Y la gente llega a Corte Service y dice, qué bonita tu oficina. Y no sabe qué hay detrás de eso. Y no sabe qué hay detrás de los muchachos que te atienden con un servicio al cliente con un amor hermoso. Y de chicos que han tenido que estudiar de 6 de la tarde a 9 de la noche para poder darte un servicio bueno a ti. Eso es lo que le hace la diferencia, yo diría, a mi equipo. Y es lo que casi nadie pregunta. Es lo que casi nadie quiere saber porque no les interesa. A mí me gusta decirlo. Sí. A mí me gusta reconocer esa otra parte. Que mi equipo es un sol y que sin ellos, posiblemente estos 2 años hubieran sido totalmente diferentes. Ok, Lisbeth, entonces para los que no te conocen o para mi hermana que necesita un poquito de ayuda con migración, ayuda de la buena, no ayuda de miedo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales tienen hoy? ¿Y cómo pueden acceder acá en Tampa también? Sí, nosotros nos enfocamos principalmente en la plataforma de TikTok. Nos puedes encontrar como Corte Services Group. Y en Tampa tenemos oficina en la 10330 North Dale Mabry Highway, Suite 226, Tampa, Florida, 33618. Me ha costado mucho trabajo decir esa dirección porque no me la sé de memoria. Está larguita. Sí, pero si nos buscan en la red como Corte Services Group, ahí van a tener todo el acceso. El número de Marta, nuestro bot, el número de la oficina. Nos pueden buscar en Google y ya está anclada también la dirección de la oficina, que pueden ir cuando quieran, en el momento que quieran, y con todo gusto lo ayudamos a tu hermano o a quien necesite. Seguro. Perfecto. ¿Hay café? Sí, siempre. En una oficina cubana que no hay café, no es oficina. Ya está dicho. Perfecto. Lisbeth, de verdad, fue un placer tenerte acá. Un placer, ¿sabes? Tener a Yoa. Escuchar un poquitico más de la historia que muchas veces el que está viendo tu video de TikTok no sabe. Y esperemos que cuando continúes creciendo vuelvas a aceptar una invitación. Claro que sí, que te gusta. Gracias. Gracias por estar acá. Ahora almorzar.